Hola, bienvenido y bienvenida a esta nueva edición de Algoritmo, la número 28A, la nueva A, con una receptora del código 57 que nos va a contar cómo se está viviendo y qué pasa en Colombia. Sí, qué pasa y qué pasó esta última semana con el paro que hubo, de qué se trata, a qué se debe, cuáles son los daños que ha dejado esta manifestación y cuál es sobre todo su mirada, su punto de vista. Quiero aprovechar para decirles que estos algoritmos son solo una pieza del enorme rompecabezas de geopolítica y de biopolítica que ahora estamos preparados, disponibles y con circuitos para observar. No son una verdad, son simplemente una versión, la versión que cada uno puede llegar a captar desde la persona común y simple que está observando. Recordemos que somos observadores y estamos observando la realidad para su derivación. De ninguna manera queremos que un relato esté por encima del otro, ni decir que lo de algoritmo es una verdad. Simplemente son todas versiones que se muestran, se manifiestan, se aceptan y se integran para la derivación. Así que bueno, espero que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo, y muchas gracias a todos por participar de estos algoritmos de biopolítica. Chau, chau. Cuéntale un poquito a la audiencia cómo llegó hasta aquí el tema del paro, este paro que hicieron el día viernes. El jueves 21 de noviembre. El jueves 21 de noviembre, ¿cómo llegó hasta aquí esta situación? ¿Cuál es la linealidad? Contanos un poco, Marta. Mira, yo pienso que, que tendríamos que remontarnos como a toda la historia de Colombia. O sea, yo no soy historiadora, soy contadora, soy revisora fiscal, atiendo empresas. Sos contadora de números y de cuentos. Contame un cuento de tu país. Y desde que nací veo la violencia en mi país. O sea, entonces, utópicamente, a los años que tengo, quisiera ver una referencia hacia un modelo de vida diferente. Eso no quiere decir, como han estigmatizado, que sea de izquierda o que sea de derecha o que sea de centro. Políticamente no pertenezco a ningún partido político. Y políticamente no creo ni en el socialismo ni en el capitalismo como un medio de vida para que la raza humana vaya en evolución. Pero pienso que hay que desarrollar esos modelos. O sea, son modelos muy jóvenes. El capitalismo es un modelo muy joven. Los países latinoamericanos son países jóvenes. Yo algún día escuché a Hernán Casiari, que es argentino, que es un escritor y por decirlo así, pues escritor humorista, o hace de la escritura algo bonito e irónico también. Y decía que la edad de los países se deberían dividir por 14, así como la edad de los perros por 7. Entonces, en ese contexto, Colombia va a cumplir 15 años. Está adolescente, pero la historia de Colombia ha sido la historia de violencia y de polarizaciones. O sea, desde el siglo antepasado, desde guerras civiles hasta lo que le ha tocado a esta identidad en esta existencia.
Entonces, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado cuando surgieron cuando nací, era, habían unas milicias creadas en ese tiempo que eran entre conservadores, eran partidos políticos conservadores y liberales, y se mataban entre ellos. Eran unas ideas, eran polarizaciones, pero eran milicias, o sea, no era el mismo Estado, eran milicias. Entonces, ellos se mataban, después llegaron las dictaduras latinoamericanas y fue un movimiento latinoamericano, Chile, Argentina, todos los países latinoamericanos sufrieron esa condición. Después en Colombia pasó por la parte del narcotráfico, que fue otra desgracia de nuestro país y permeó todas las instituciones. Eso permeó todo. Entonces yo no he visto sino ríos de muertos y muertos, historias de muertos. Cuando yo era pequeña, por ejemplo, que era la parte de liberales y conservadores, entonces a un hermano de mi papá, por ejemplo, ellos eran conservadores, entonces eran polarizados, entonces a un hermano, por ejemplo, lo mataron y lo llevaron en un carro por todo el barrio, recorrieron a todo el barrio con el cadáver de mi tío, y eso eran cosas, pues que, o sea, el pueblo colombiano ha sido un pueblo muy resiliente, y por eso ayer en el grupo de algoritmo decía, no, pues a mí todo lo contrario, a mí, o sea, pasan cosas de estas y la gente sale al otro día a trabajar, o sea, la gente sale al otro día a hacer su vida y y hacer sus cosas en Colombia. Colombia es un país muy regional, la cultura es muy regional. Tú vas a Bogotá y tú encuentras unas personas, y tú vienes a Antioquia, de donde yo estoy en este momento en Envigado, en Medellín, y somos otro tipo de personas, o sea, somos diferentes, somos una misma nación, pero somos muy diferentes en la manera de mirar, y de mirar el mundo y la cultura en sí. ¿Qué código es Bogotá y qué código es Antioquia? En Bogotá es 1 y Medellín es 4. Ajá, bien. Entonces somos 57, 4, 57, 1. Bien. Bogotá. Y claro, entonces Bogotá todo es denso, pues concreto. En Medellín la gente tiene, o sea, tú vienes acá y todo el mundo tiene un proyecto. Todo el mundo tiene que hacer, todo el mundo, o sea, contrario a lo que decían ayer en ese video, yo veo todo lo contrario. O sea, no te digo que la gente no se vaya a robar de las oficinas una hoja de papel, pero es lo contrario. Y yo he manejado grupos de trabajo grandes y he sido gerente de empresas, pues de gerente financiera administrativa de empresas, y la gente es por el bien de la empresa, o sea, y con la camiseta puesta. Entonces, yo no he visto eso. Y tampoco he visto, y contrario a lo que decían ayer en el video, he visto que los mayores ladrones del país, y lo veo es a nivel global, son los gerentes, que no son los dueños de las compañías. Sí. Esos son los mayores ladrones. O sea, si tú en lo pequeñito, el señor se roba la hoja de papel, pero este se roba millones y millones, y nadie puede decir nada porque él es el gerente. Claro. Eso me ha pasado.
eso me ha pasado a mí como revisora fiscal en las empresas, que me ha tocado es, es luchar contra el que está en el poder y que yo, pero señor, ¿usted por qué hace eso? ¿Por qué hace ese contrato? Entonces, bueno, yo pienso que eso pasa aquí y pasa en todo el mundo. De eso estoy absolutamente segura, porque eh, si algo evidencia la cultura de todas las naciones, es el arte y el cine, los libros. Entonces ahí dan cuenta, si yo veo una película argentina, veo esos mismos problemas. Si veo una película de España, veo esos mismos problemas. Si veo una película de Portugal, veo los mismos problemas. Si veo una película de Estados Unidos, los mismos problemas. Eso tiene que ver mucho es con la raza humana. Ujú. Bueno, pero volviendo al tema del paro, entonces, en los años, en la cronología que te estaba haciendo de mi historia personal, porque no te puedo decir, no, como te dije, no soy una historiadora en mi historia personal. Entonces después llega la historia del narcotráfico a Colombia y específicamente en Antioquia. Fue una cosa monumental. Yo creo que nosotros sí lo vivimos de una manera muy diferente a todo el país, porque pues de aquí era Pablo Escobar, de aquí estaban todos los mafiosos grandes, o sea, estaban en Antioquia y estaban en el Valle del Cauca, en Cali. Entonces, ha sido, ha sido la cultura mafiosa la que ha definido casi 2 o 3 generaciones y la que sigue imponiéndose, porque en Colombia se sigue produciendo mucha cocaína. Lo que pasa es que ya no podemos identificar a los mafiosos. O sea, inicialmente uno cuando iba a la calle sabía quién era mafioso, por la manera en que se vestían, por el carro que llevaban. No, ya tú no te das cuenta. No. Ya eso no se percibe. Son parte Ya del ellos aprendieron, ya ellos aprendieron a camuflarse, pero no te puedo hablar de toneladas producidas, pero sé que en este momento se producen muchas toneladas. Ajá. Y que en los barrios, en los barrios más pobres, el microtráfico es una cosa impresionante. Entonces hay lucha por ese mercado. Entonces esa es una violencia que todavía sigue en este país. Y ese narcotráfico entró a todas las instituciones, a la policía, a la política, y desde ahí se empezaron a generar valores y discursos que se siguen sosteniendo. Después, en el año 2002, entró a gobernar Álvaro Uribe Vélez, que había sido gobernador de Antioquia, había sido director de la aeronáutica civil. Él había, o sea, yo no tengo pruebas de eso, sino que tienen expedientes en la fiscalía, tienen expedientes de este señor, tienen tienen más de 186 expedientes en contra de él, en la creación de grupos paramilitares. Y una de las cosas era que él le creaba las vías a los narcotraficantes. Entonces, y después sale con el cuento que le mataron, que la guerrilla le mató el papá, y entonces a través de él se crean otras milicias, así como esas milicias liberales y conservadores, se crean otras milicias que en Antioquia eran las Convivir inicialmente, y ya después milicias y paramilitares y paramilitares,
y, se, desde siempre ha existido como la cultura del paramilitarismo y como yo me vengo, o sea, como el Estado no es capaz de protegerme, entonces yo me tengo que proteger. Claro. Pero me tengo que proteger con el lema mío. O sea, si no estás de acuerdo, o sea, no es la conversación. O sea, yo veo series en Argentina que la gente discute y se dice, o sea, pelean. En este momento me estoy viendo, por ejemplo, una serie que se llama Guapas y es una versión muy argentina y pelean, pero y llegan a golpes, pero nadie saca un revólver, no se matan entre sí, pues aquí sí. O terminamos amigas, como yo con mi mejor amiga, empezamos peleándonos en la escuela, cachetadas de por medio y todo en primer año, y hoy, hasta el día de hoy, somos amigas íntimas. Sí, y también eso tiene que ver con que nosotros hemos estado persiguiendo un grado de conciencia, ¿cierto? Sí. Porque las personas normales siguen en la riña y siguen en el pasado y siguen en la misma cosa y siguen en el rencor, y eso es lo que ha pasado con los colombianos, y eso se ha intensificado desde el Estado, o sea, el odio. Exacto. ¿Qué me pareció a mí? O sea, ¿qué me motivó a mí a ir a la marcha? Yo no soy mucho de noticieros, no, desde hace muchos años me alejé de eso, porque pienso que el noticiero en sí lo que hace es distorsionar la noticia. Finalmente nosotros nunca sabremos la verdad. Finalmente los que controlan el mundo, las familias económicamente poderosas, que podrán ser 20 en el mundo, nos controlan y nos ponen a pelear a nosotros, y eso es lo que hemos hecho. O sea, yo he perdido amigos, he perdido familiares, he perdido trabajos por esta situación de polarización. No, eso es una, discúlpame que te interrumpa, pero eso es un detalle muy interesante de un código 5.7. Te veo que tú estás ahí en lo alto de un edificio mirando hacia abajo, y que Colombia tiene esas montañas que te permiten esa perspectiva maravillosa. Creo que eso es muy importante, sobre todo para los códigos y para los otros países, que tú estás viendo, de que cómo esas familias ponen a pelear y a discutir a los de abajo, si se quiere. Y nos enganchamos en las líneas de esos discursos y terminamos discutiendo por algo que ni siquiera era nuestra propia verdad. Sí, entonces en esas venimos de año en año, o sea, pero yo pienso que las nuevas generaciones, que es lo que me parece tan bonito de este renacer, pienso que es un renacer, porque bueno, entonces las marchas, hay muchos motivos. Dentro de los motivos había que se estaba instalando una reforma pensional, una reforma laboral, pero entonces cuando la gente ya estaba berraca, entonces el gobierno llegó y sacó eso del Congreso y dijo, no, es que no lo vamos a presentar. Entonces ustedes ya no tienen por qué marchar. Pero días antes habían hecho un operativo militar por unos guerrilleros que se incorporaron de la FARC, y entonces en ese operativo dijeron que había sido impecable, que había sido un éxito militar, y en ese operativo había niños
y niños que los había cogido la guerrilla y los tenía, porque eso hacía la guerrilla en Colombia, o sea, cogían a los niños, los sacaban de sus casas y se los llevaban y los ponían en la guerrilla. Y la guerrilla era una cosa diabólica. Pues cuando digo diabólica es que hubo muchos muertos en Colombia por el conflicto armado, pero también hay que saber por qué nació la guerrilla. O sea, desde mi sentir, desde lo que a mí me tocó. Cuando yo tenía 20 años, cuando yo tenía 18 años, o sea, que era la dictadura latinoamericana, o sea, nosotros no podíamos decir nada en contra del Estado. Solamente en ese tiempo no había internet, no había, no había manera de uno comunicarse, no habían celulares. Entonces, si uno tenía un panfleto en contra del Estado, vos eras desaparecido y literalmente torturado. O sea, yo tengo, o sea, yo tuve amigos que los desaparecieron y los torturaron por llevar lo que ahora hacemos en redes, decir, por ejemplo, lo que tengo yo en mi estado. No, a Dylan, al chico que murió ayer, no se murió, lo mató el Estado, lo mató la policía. Si yo decía eso, cuando yo tenía 20 años, a mí me mataban, a mí me desaparecían y a mí me torturaban. Y eso pasó en todos los países. Entonces, a raíz de eso se crearon esas guerrillas. Lo que pasa es que las guerrillas ya no empezaron, ya no tenían, cuando apareció la mafia, cuando apareció el narcotráfico, ya se olvidaron de los ideales, de que la gente estuviera bien, del bien común, y empezaron a ser unos bandidos. Claro, siguió el sistema, pero cambió la causa. Sí, la causa, o sea, se dedicaron a ser mafiosos y se dedicaron, no tenían un propósito, y yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque yo pienso que si algo era bonito cuando tenía años era la utopía de que podíamos hacer un mundo mejor, ¿cierto? Sí, sí. Era una utopía. Eso se rompió también con Cuba, porque fue una ilusión de muchos que tuvieron esa ilusión con Cuba, y cuando llegaron, se cuentan, por ejemplo, Gabriel García Márquez también, él fue un desilusionado de la Revolución Cubana. Sí, yo también, aquí todavía muchas personas miran a Cuba como si fuera un ideal, ¿no? Pues Cuba ha sido una dictadura, como es una dictadura Venezuela. Exacto. Por eso ese mensaje que estaba ayer en el grupo, en donde esta mujer española habla de la izquierda y habla de Cuba, se nota que está muy desactualizada porque es solo un discurso. En la realidad no pasó eso. Si vos vas a la historia, en la realidad la gente se desilusionó con la dictadura de Castro. Se tomó esa lucha, se tomaron esos ideales, pero se cambió y se distorsionó. Entonces, no, o sea, mezclan, cuando la gente no conoce la historia, los políticos aprovechan y mezclan todos los condimentos. Sí, y lo que pasa es que la gente no conoce la historia, las nuevas generaciones tampoco la conocen. Eso puede ser bueno y malo. Eso puede ser bueno porque están reescribiendo y están diciendo, oye, yo estoy viendo a mi papá y a mi mamá pelearse con sus amigos, con sus hermanos, por unas tonterías que no tienen. Pero también hay otros que no tienen unas posiciones claras, no leen, no leen, por ejemplo, literatura, que es donde, o sea, no se conectan con la verdadera cultura, con el arte, que es el que da cuenta y el que deja el testimonio de lo que pasó, no un político, porque un político te va a echar el cuento para que votes por el siguiente. No,
el escritor como Gabriel García Márquez te cuenta la historia en una ficción, pero te cuenta y te hace cultura de lo que pasó. También se filtra su sentir. Sí, entonces cuando pasó cuando se filtró que en ese operativo militar habían 8 niños, entonces le preguntaron al presidente como el presidente iba pasando y entonces el presidente le responde al periodista, oye, ¿de qué me estás hablando? Entonces eso dio pie, eso se volvió en un meme para que la gente dijéramos, pues te estamos hablando de que mataron a niños, de que estás poniendo, no, entonces los políticos decían, no, es que entonces si allá habían niños, Álvaro Uribe Vélez decía, si allá habían niños, nosotros qué vamos a pensar, que ellos qué eran. Entonces la gente también empezaba a decir, bueno, usted tiene 186 investigaciones en la fiscalía, entonces nosotros suponemos que usted qué es. Y usted sigue diciendo que usted no es paramilitar. Y todo, pues, toda Colombia sabe que Álvaro Uribe Vélez es el creador del paramilitarismo de las convivir en Colombia. Entonces, y sus seguidores también lo saben. Y él hizo un proceso de paz cuando estaban en el gobierno de él, hizo un proceso de paz con los paramilitares y a todos los mandó para Estados Unidos y traicionó, traicionó. Entonces después ellos se rebelaron contra el proceso de paz que hizo el presidente anterior Santos, que era el ministro de Defensa cuando era él el presidente, y cuando entró a la presidencia, ellos dicen que se le volteó y hizo el proceso de paz. Yo nunca he sido santista, no me interesa su política, pero si algo reconozco es que no me gusta la guerrilla, pero si algo reconozco en los acuerdos es que vos tenés que renunciar a ciertas cosas, y así no nos gustara, porque no nos gusta que las cosas queden impunes, pero se iban a detener los asesinatos. Sí. Y aparte era un gran punto cero que es lo que no tiene Colombia, un punto cero, no tiene bueno, a ver, empecemos de cero, reseteemos todo, no tienen esa facilidad. Exactamente. Entonces, como siempre se perpetúa como el odio, a los políticos les interesa, entonces lo que yo siempre he pensado, pero esa es mi opinión, es una opinión y es un juicio, que si ellos se sienten tan abanderados, tiene que ser porque los apoyan los mafiosos, los que realmente están detrás de ellos. Ajá. Porque uno sabe que un político seguramente es un títere de otro que está arriba. O sea, hace poquito en Netflix hicieron una producción colombiana que me gustó, se llama Distrito Salvaje, y cuentan una historia desde la ficción, pero para mí da cuenta de lo que ha sido el proceso, y el proceso en Colombia, y ponen un exguerrillero a trabajar para un X que está más allá de la presidencia, y ese X maneja a la izquierda, maneja a la derecha, maneja a todo el mundo. Claro. Y todos, pues ese X está allá. Esa serie me pareció que da un poco cuenta de lo que ha pasado en la actualidad colombiana. Bueno, entonces, en ese paro hay varias razones y otra es que han aparecido nuevamente los falsos positivos. Los falsos positivos aparecieron desde el año 2002 al 2010, se crearon, fueron como alrededor de 5.700 falsos positivos. ¿Eso qué era? Que las fuerzas militares cogían a jóvenes
y los vestían de militares y los mataban y los hacían quedar como si hubiesen capturados excombatientes de la FARC. Entonces eso en el 2008 fue revelado por unos chicos de una población de Cundinamarca, de Soacha, y eso fue muy triste pues para las madres y para todo el pueblo colombiano. Y aquí en Antioquia también, precisamente en Medellín, también en una comuna, masacraron toda la comuna. Comuna es como un barrio, yo no sé en Argentina sí, un barrio. Cómo está, como un barrio, y entraron y masacraron y mataron y eso, o sea, no hay, o sea, mataron a todos los jóvenes. Entonces, yo estoy tan cansada y así como tenía, cuando tenía 20 años, tenía la utopía de que el mundo podía ser mejor. Cuando yo marché el 21 y la gente, mira, yo hice todo el recorrido, yo estuve todo el día en la marcha y la marcha fue hermosa, te lo digo que fue hermosa, todos los jóvenes, sin arengas de la vieja data, porque como estaban marchas de gente de mi generación y estar en esta marcha fue otra cosa. Y llegaba un encapuchado y le decían no y borraban lo que dañaban y lo sacaban de la marcha, kilómetros y kilómetros y no pasó nada. Y terminar la marcha y terminar con baile y terminar con risa y terminar con cerveza y terminar pues en una alegría. Yo me vine para la casa, yo te digo que en años por mi país yo no sentía tanta alegría. O sea, era una felicidad. Yo decía, yo estaba esperanzada, estas nuevas generaciones van a cambiar el rumbo porque están orientándose a otra cosa. O sea, no es con violencia que vamos a hacer esto. O sea, si en algunos lugares del mundo necesitan eso porque nunca lo han tenido, aquí no. Aquí lo hemos tenido siempre. Aquí tenemos que llegar a conversaciones. Entonces ya en otras regiones del país, como Bogotá y Cali, infiltrados, vándalos, de aquí y allá, porque he visto, ahí sí me he puesto en la función de mirar videos y mirar de la prensa local, de la prensa nacional y de periodistas independientes, y veo que, o sea, cuando veo videos que la policía son los que llevan a los mismos vándalos a las unidades residenciales, los llevan en los carros, los bajan, y cuando tú ves la contextura física de esos vándalos, no son chicos de 18 años, no son chicos de 20 años, no son chicos de 30 años, es gente vieja. Y muestran también videos en que los mismos encapuchados van y le llevan cosas a la policía y después vuelven. Hay un almacén que saquearon que se llama Ara, y hay un video que los policías son en su mayoría, o sea, di que son 30 policías y di que son 20 vándalos, y todos los vándalos se le escapan, parecen como si estuvieran jugando al gato y al ratón, y que los policías son estúpidos. Pero eso sí, cuando en las marchas he visto a los jóvenes marchando en una bicicleta, o sea, por ejemplo, vi un video en que estaba una chica, estaba defendiendo a un amigo que entre 4 policías lo estaban golpeando. La chica llega y a la chica la vuelven trizas, o sea, le volvieron la cara. Entonces, así como no estoy de acuerdo en que se hagan algo irregular contra la policía, contra los bienes, pero mucho menos, pues prefiero que se rompa un vidrio
a que maten pues, a un muchacho de 18 años y si el video está viralizado, puedes mirar cómo le disparó, tienen el número de la policía del SMAT, pero la policía del SMAT es encapuchada. Sí. Mejor que no conozcan el rostro del policía tampoco, porque eso también genera más violencia. Sí. Pero lo que está haciendo, y entonces al otro día el presidente de la República lo único que señala es que hubo enfrentamientos, pero no, venga, vamos a hacer algo de concertación, venga, hablemos. Sí. Lo que han hecho es estigmatizar la marcha, después hacen como el mismo juego psicológico que hacen en todas las dictaduras, estigmatizas, reprimen, entonces ya después que las personas ya están devolviendo causa y efecto, violencia con violencia, entonces ya justifican la violencia de ellos y ya tienen cómo justificar que volvamos a un estado de violencia. Entonces es un círculo vicioso que no nos sacan hoy la gente y los jóvenes ya hoy amanecieron más tristes, más desesperanzados, con más rabia. O sea, mira que estaban haciendo algo muy bonito y era un cacerolazo, o sea, sacaban un sartén con una cuchara y eso el sonido, pues eso es decir, o sea, no queremos más violencia, venga, hablemos, pero el presidente sale y dice que vamos a hablar en marzo. Entonces, ¿qué hace? Estamos en noviembre, sí. ¿Qué vamos a hablar en marzo? Sí, sí. Entonces eso lo único que hace es prolongar y es como una olla a presión que se va llenando y eso es lo que quieren, pues yo veo que esa es la estrategia, o sea, quieren volver a la guerra, quieren volver y como ven que estos jóvenes están respondiendo de otra manera, los están conduciendo al mismo círculo vicioso. Hoy los jóvenes están muy heridos, tienen rabia y dolor, tienen impotencia, porque puede ser un caso, pero es como muy diciente. El chico se graduaba ayer, la hermana fue a recibir los grados, rogó porque no hubiese más violencia y el chico se muere por la tarde. Entonces fue muy triste, y aquí las cifras de muertos, yo sé que no superan la cifra de muertos de todos los otros países latinoamericanos. Es que mira, en falsos positivos, en lo que yo consulté solamente en esas fechas, del 2002 al 2008, 5.400, y la gente habla hasta de 10.000, pues eso ocurre en una guerra declarada y no en una democracia como nos decimos que estamos. Entonces, ¿cómo están con las biologizaciones así que son las guerras biológicas, como el cáncer, la leucemia? ¿Cómo están allí en Colombia con esas biologizaciones? ¿Se ven generalmente en la familia, en los grupos o no? Bueno, el cáncer es muy, yo digo que muy globalizado. Lo que te digo es que estamos tan en plano uno de supervivencia que no nos permite ascender a mirar todas esas otras cosas que podrían beneficiar. O sea, yo personalmente no veo eso, pero lo que te digo de la resiliencia, o sea, la gente está tan acostumbrada a que tiene que salir, es como,
es como el plano de la supervivencia, entonces no se mira eso, No, porque es que hay más muertos por muertes de violencia de que por muertes violencia. naturales. Bien, entonces, porque yo pensaba el día de la marcha, siempre está como estas dos posiciones, ¿no? Antagónicas, de que el que no quiere que marchen en su ciudad y que corten las calles y que salgan con la cacerola, pero también está el que sabe que es necesario para pedir un cambio, ¿no? Entonces, entre estas dos posiciones yo pensaba que salir a manifestar es una solución biológica y es una posibilidad interesante a la posibilidad que también tenemos de salir a matar al que no nos gusta, ¿sí? O por ejemplo al presidente, como ha pasado en otros países, que se han muerto los presidentes o que empiezan los atentados a las casas de los funcionarios, digamos, dentro de las posibilidades, una marcha, una manifestación, me parece que es lo más saludable. Y más en Colombia. Claro. Sí, es que yo te digo que fue tan saludable, es que las redes sociales, Instagram, toda la gente era feliz, o sea, y nosotros sí tenemos mucha alegría, o sea, tú vienes a Colombia y tú tienes, o sea, tú tienes para hacer en toda parte, o sea, la alegría y en esta región la gente es muy amable, la alegría es contagiosa, a pesar de que haya tanta violencia, pues no es violento y menos en este momento como para un turista, para que vengan a disfrutar. Pues también como tenemos tantas raíces africanas, entonces el baile, la charla, pues el ambiente aquí es demasiado contagioso y es delicioso. O sea, es delicioso por el clima, es delicioso, o sea, no, yo pienso que la gastronomía colombiana no es la mejor, pero es como compartir, como que en cada parte de la carretera encuentras donde comerte un bocadito, que puedes parar en cada pedacito. Es tan rico vivir acá cuando no estamos polarizados. Exacto, exactamente. Pero bueno, me parece muy interesante esto de que veamos, digamos, a estas marchas, a estas manifestaciones como un signo de salud y que quizás también no se ve tanto cáncer porque justamente como ustedes se expresan, Hammer dice que la primera cosa que tiene que suceder para un cáncer es vivir una situación traumática en silencio y soledad. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, al también el colombiano, al reaccionar, al poder expresar lo que no le gusta, con distorsión obviamente, también se saca de encima también la guerra de la biología y la traduce al contexto. Sí, entonces, sí, pienso que eso ha sido saludable, pues saludable en esa mirada, en esa mirada. Y que en lugar de reprimir esas manifestaciones, también desde lo real, desde la realidad, escucharlas sería mucho más sano y sé que se integrarían muchas cosas porque las nuevas generaciones quieren integrar, o sea, no te aíslan. Yo he trabajado con jóvenes de menos de 25 años y a pesar de las diferencias generacionales, no te aíslan, sino que te integran. Exacto. Conociendo, digamos, la diferencia de potenciales. Exacto. ¿Cierto? Porque sí, ellos tienen unos potenciales, nosotros
hemos desarrollado a otros, les hemos dejado, les hemos legado esos potenciales que nosotros gestamos y por eso ellos son así, o sea, tampoco es gratuito, no es una cosa pues gratuita, sino que nosotros la hemos transmitido. Entonces son muy miopes los dirigentes, no sentarse inmediatamente a conversar. Exacto. Y entonces ahí en esa conversación uno puede decir, pero es que no hay plata para esto, ¿de dónde la sacamos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo logramos? Y que el otro entienda que el Estado también tiene que tener unos recursos para poder hacer lo que el otro reclama, porque entonces el otro no entiende que no hay recursos, pero si te escucho, podemos llegar a un consenso y decir, mira, es que te estás gastando tantos billones para la guerra. Eso no lo vamos a necesitar porque nosotros vamos a parar esto. Invirtámoslo en educación. Claro. Por ejemplo, yo no sé cómo hace Argentina con los problemas que tiene Argentina en este momento, pero cómo sigue la educación de muy buena calidad. A ver, lo que pasa es que la educación, una cosa es la educación y otra cosa es la conciencia también, porque a veces, suponte, podemos ser muy, muy bien educados, pero la verdad es que los mismos profesores, los mismos maestros, el mismo sistema educativo está viciado, digamos. Es como, yo imagínate que mis hijos no los llevo a la escuela, vienen profesores particulares a casa y ellos hacen sus actividades y van a italiano, viene el profesor de matemáticas a casa, hacen música por otro lado, pero yo no los mando a la escuela. ¿Por qué? Otra persona puede decir, pero ¿cómo? Si está muy bueno el sistema educativo argentino. Sí, pero para mi parecer, es como que tú lo mandes a la prisión, ¿no? Y lo mandas a la prisión para que se reforme supuestamente la persona y al final sale peor. Pero ¿sale peor en qué? En códigos de comunicación, sale peor en rebeldía, sale peor en acuerdos con los compañeros, sale peor o sea, en un montón de cosas que tienen que ver con lo abstracto, con lo humano, con lo que uno ya está viendo más allá de la educación, si se quiere. Entonces, también es eso lo que está pasando, que a veces invierten más plata en educación y traen los mejores programas de Europa, pero en definitiva no hay una lógica y una coherencia en el fondo y una conciencia, no acompaña la conciencia al conocimiento. Entonces, bueno, un poco en Argentina estamos en esa. Bueno, pero es un desarrollo, ¿cierto? Pero es un desarrollo por el cual debería pasar para llegar a un grado de conciencia, ¿cierto? Sí. Entonces, pues es una espiral que nos llevaría a otro manejo de lo que sería la educación, de lo que debería ser la educación, ¿cierto? Claro. Porque la educación sí está atrasada como modelo educativo, yo creo que como 200 años, pues lo que nos siguen enseñando, o sea, ¿cómo es posible que sea el mismo esquema, el muchachito sentado, 8 horas, con un uniforme? Bueno. Claro, pero más allá de todo eso también lo que se está viendo es el sistema, porque suponte, si tú suprimes el tiempo y dices, bueno, a ver, mi hijo se recibe, tiene un título, pero ¿para qué va a trabajar? ¿Para qué empresa? ¿Para qué tipo de país va a trabajar? Yo estoy viendo eso también, es que no hay un modelo de país tampoco que, inclusive económico de país, que sea sustentable. Y no, entonces, eso es también lo que está pasando. Pero lo que sí me interesa es que esta política, digamos, familiar, o quizás esta política que nosotros vemos en los gobiernos, la podamos traducir quizás a nuestra familia y ver quizás lo que falta en tu país es acuerdos. ¿Cómo estarán las familias con esos acuerdos?
también en lo micro y también en las empresas. También en las empresas, lo que te decía ahora, yo lo veo en las empresas en lo micro. O sea, el gerente también. Tengo una realidad igualita en una empresa que yo soy revisora fiscal, igual a lo que pasa en el país. Exacto. O sea, por ejemplo, otra de las cosas que ha pasado en la historia del país es que Álvaro Uribe Vélez fue presidente desde el 2002 y ha puesto los otros presidentes. Y este último que lleva un año y mesecitos, lo puso él, y también fue otra polaridad, porque entonces estábamos entre izquierda y derecha. Entonces decíamos, pues, los que estábamos en contra de Álvaro Uribe Vélez, decíamos, bueno, ¿por quién vamos a votar? El otro candidato tampoco nos gustaba, pero entonces votamos por el otro porque, pero este era un títere, pues sabíamos, o sea, no tenía experiencia, no tenía, pero había que elegirlo. Lo mismo me pasa a mí en una empresa donde estoy, o sea, no había a quién poner, pero entonces estaba este, pongamos a este, y ha hecho unos desastres campales. Y lo mismo ha hecho este presidente. Cada vez es más las cosas y las estupideces que hace. A mí me parece el peor presidente por el que hemos tenido. Las familias también se han ido reduciendo. Yo pienso que a nivel global, aunque familias, por ejemplo, en mi región, familias son muy numerosas, han sido o sea, de mi generación era, por ejemplo, yo tengo 10 hermanos de mi generación, ya yo nada más tuve un hijo y mis hermanas máximo tuvieron 2 hijos. Entonces, entonces también falta con todo lo que ha sido a nivel global, las familias también, o sea, que no está el papá, que entonces es la mamá la que educa al hijo. Entonces también hay una falta de referentes de autoridad, o lo que te digo, que es la supervivencia lo que nos obliga a estar más pendiente de la supervivencia que de las otras cosas más importantes, y que generarían conciencia global para, para aumentar la vibración de, del planeta y de las familias y de los, pues de los países. Entonces, vos dirías que sería más, los gobiernos, los últimos gobiernos han sido más tirando a derecha o a izquierda, o una izquierda derechizada. no, derecha total, derecha con tendencia a dictadura. O sea, Bien, derecha bien. con tendencia a dictadura. O sea, entonces, si no fuera porque entonces ese es el pedido que inconscientemente ustedes les están haciendo a los gobiernos. Inconscientemente, las madres, si tú me dices que hay muchas madres que se quedan sin papás, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces inconscientemente lo que le están pidiendo al gobierno es que haga de papá mano dura, si se quiere, para con sus hijos, porque ella no tiene padre. Puede ser una lectura de lo que ha pasado, sí. Porque han matado, o sea, como ha muerto tanto hombre, realmente cuando muere, en las guerras mueren, y en la violencia, pues la hegemonía masculina, pues está ahí. Entonces también ponen en, en mayor proporción los muertos, en mayor proporción son hombres. O sea, las mujeres se mueren en mayor proporción
por violencia doméstica. Ujú. Las mujeres no se mueren tanto por violencia social, Ujú. ¿cierto? Aunque han matado a muchas lideresas sociales, pero en menor proporción que hombres. Entonces, hay mucha ausencia de esa mano, de esa autoridad, de esa parte. Claro, entonces por eso le piden al Estado inconscientemente que sea mano dura, que tenga, porque es un pedido que le hacemos, nosotros no nos damos cuenta, pero los gobiernos que tenemos son lo que nosotros queremos o necesitamos en el fondo, desde una desde una pregunta que tenemos. Ajá. Sí, sí, en lo concreto, en la realidad es la violencia y en el abstracto es ese reclamo que se le hace a lo que queda faltando, a, a, a esa parte que no está en esa realidad. Y también, pero también puede ser que este pedido ya de las nuevas generaciones es, mire, nosotros somos capaces de otra manera, ya no necesitamos esa mano dura. Es que ya van a estar las familias, las nuevas familias de las nuevas generaciones, ya van a estar conformadas más por ese mamá y por ese papá, más equilibrado que antes. Sí te parece que está más equilibrado, porque las nuevas generaciones, por ejemplo, no quieren hijos, no Ujú. quieren esa responsabilidad. Inclusive uno de los carteles que me impresionó mucho era ese, mira viejo, o sea, como con la respuesta del presidente al periodista de que me estás hablando viejo, entonces todo era, mira viejo, te estamos hablando de. Entonces decían, se metieron con las generaciones que no tienen nada que perder, porque no tienen casa, no tienen pensión, no tienen educación, entonces de eso te estamos hablando viejo. Uh-huh. Y las nuevas generaciones no quieren tener hijos, no quieren, o sea, tienen, tienen una pareja, y se van a vivir juntos, pero no se casan, tienen perros y gatos, Uh-huh. eso es lo que yo veo. Claro. Entonces, ¿qué traduciría eso? ¿Qué está reclamando el inconsciente con esas nuevas generaciones? Ellos que estarían reclamando. Nosotros, las generaciones de nosotros, o sea, porque en la marcha claramente se veía la gente nueva y la gente, y la gente de la antigua generación, Uh-huh. porque pues los viejos, los de la antigua generación, eran con unas, eh, con, decían que fueran los yankees, que pues eso ya no, eso ya no rima, pues Uh-huh. te quedaste hace 40 años, pues Claro. te quedaste con el curso de hace 40 años, pues yo decía, no, pues yo he trabajado con extranjeros y trabajar con extranjeros a mí me ha parecido, mm, más beneficioso de la vida, pues Uh-huh. Exacto. entonces, entonces ellos seguían con eso, entonces yo era observando Uh-huh. cada situación y cada componente de la marcha, de los componentes de la marcha. Entonces estaban los estudiantes, estaban los indígenas, me pareció muy bonito, porque si algo está reclamando, pues la tierra, el Uh-huh. calentamiento global, es la experiencia que tenían los indígenas, que tienen todas las respuestas a todas las preguntas que nosotros tenemos sobre el calentamiento global, lo tienen los indígenas.
Ujú. Eh, entonces venían los indígenas, venía los diversos, eh, Los eh, diversos le dicen a la gente que tiene diferencias de elección sexual. sí, pues sí, Ajá. el eje, ¿cómo LGTB, es? LGTB. Sí, ellos, pues, entonces había gente, todos estábamos ahí, eh, y, y que estaban enojados, que son los de la derecha, los que decían, los que estigmatizaron la marcha, decían que éramos comunistas, que éramos vagos, que no queríamos trabajar, que lo que pasa es que hay que es ir a la oficina a trabajar, eh, pues y finalmente pues uno va también a trabajar. Claro, Y claro, yo, claro. Bueno, pero es que ese es la estigmatización también de los viejos de antes también, ¿no? De que la izquierda son los vagos y la derecha son los que trabajan. Y la verdad es que nosotros, yo soy del 82 y yo tengo bien claro que vagos hay en los dos, de izquierda y de derecha, ladrones hay de izquierda y de derecha, hay negros y blancos, claro, mujeres y varones, o sea, eso ya fue, ya fue. Entonces, pero lo que yo no veo, yo no, lo que yo no veo en las nuevas generaciones es que entiendan ni tan siquiera que es izquierda. O sea, eso es para las viejas ah, generaciones. sí, O sea, sí, es que total. ellos no entienden eso, de marchar porque sean de izquierda o porque sean grupo, o sea, es que toda la guerrilla es de gente vieja. Exacto. Digo gente Ujú. vieja, o sea, yo soy del año 62, o sea, no es que me considera, eh, yo soy vieja en comparación con un muchacho de 20 años que apenas está creando todos sus potenciales, está creando realidades, todo Claro. lo que viene. Entonces, en comparación con ellos, pues yo y con el esquema que me tocó, que si era de izquierda. Locos porque es que los jóvenes no son de izquierda. Sigo sosteniendo que hay esperanza y que vamos en un desarrollo y que nosotros hemos impulsado a ese desarrollo y todos los que en algún momento dado hemos estado mirando para adelante. O Ujú. sea, que no nos hemos quedado en el pasado esperando a que los otros hagan, sino que hemos estado mirando para adelante y que eso es lo que necesita también el pueblo colombiano. O sea, que ya no se trata de izquierda o de derecha, sino que se trata de conciencia y evolución y Wow. que eso vendrán a la mente así haya tanta distancia entre nosotros. Exactamente. Bueno, me encanta porque, bueno, de paso les mando un saludo a los chicos de UNLI, a las chicas que este fin de semana vimos política, la última clase, estuvimos viendo la política, Aristóteles, Platón, la política actual, cómo la vemos nosotros, qué es izquierda, qué es derecha, y lo estamos vinculando mucho con la psicobiología y cómo en esta familia, en esta primera casa, hay un aspecto que podríamos decir izquierda y derecha, pero que son desdoblamientos del femenino y masculino, y que a su vez el femenino y masculino son desdoblamientos del alfa y beta, que están en toda sociedad, ¿no? Está el macho alfa y está el beta, que es el que sigue, y que cuando uno ve en los animales, no siempre es el alfa, es siempre alfa, y no siempre beta, siempre es beta. Hay alternancias. Entonces, me interesa mucho que veamos a esta política de Colombia como esa
esa instancia en donde culturalmente hay mucha ma, un exceso de ma, porque hay ausencia de pa, hay padres que no están ausentes, o que tienen muchas familias, o que tienen, o que hay como un reclamo quizás también a ese pa, desde esa ma, ¿no? También como un reclamo familiar de qué tipo de padre, mira el tipo de padre que tenemos, ¿no? Como Sí, cuando yo estuve allí, veía como esa generalidad de que había como un descontento general de las madres respecto de los padres que tenían o les tocaban, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, ahí es donde yo veo que ahí falla la política, porque lo que está fallando es esa vinculación ma y pa, que es Sí, alfa y beta, que no siempre tiene que ser alfa el padre y no siempre tiene que ser beta la madre, y ahora justamente se está empezando a ver esto, que las madres empiezan a tomar más rol alfa y los padres más beta. Entonces, lo que se pone interesante acá es ver que el exceso de mucha ma, no es saludable tampoco. ¿Por qué? Porque necesitamos un pa que no sea un rol pa violento, un rol pa autoridad, que era el rol que tenían nuestras madres y nuestras abuelas, sino una función lógica de ese pa. ¿Sí? Una función lógica de CEPA dentro de cada una de las familias para que luego esto pueda desdoblarse a los gobiernos y a los estados. Así que ¿y bueno. cómo sería una función lógica de ese pa? Nosotros este año estuvimos viendo la función pa y la función ma. Y no es lo mismo que el rol. La gente generalmente se Ajá. confunde el rol paterno, ¿no? Lo que generalmente la madre le exige al padre es que cumpla el rol. Pero no es el rol lo mismo que la función. La función del pa es la función Ajá. de separar a la cría de la ma. Pero esa separación tiene que ser una separación lógica, armoniosa, si se quiere. No una separación violenta y no una separación, ¿cómo sería una separación lógica? Sería, por ejemplo, vos que estás en la lógica, sería, por ejemplo, cambiarle la pregunta a la ma. ¿Sí? Si la mamá tiene la pregunta de este tema de cómo sería vivir en una ciudad con violencia o cómo sería vivir en una ciudad en donde haya este tipo de hombres, si la mamá tiene esa pregunta y la va traspasando de generación en generación, lo que tiene que hacer un buen papá es cambiarle esa pregunta a la mamá, reconfigurarla. Uh-huh. Pero eso es algo lógico que se da solo y se va dando naturalmente en las culturas, en donde cada uno tiene que saber cuál es su rol y cuál es su función. Y el poder tiene que estar en movimiento, no puede estar estancado en la ma y no puede estar estancado en el pa, el poder. Tiene que estar fluctuando. Me acordaba el jueves, con el Día del Paro, me acordaba de que hace unos años atrás en Colombia yo había escuchado que había habido el paro sexual, no sé si te acordás. No me acuerdo. Bueno, habían un grupo de mujeres, creo que fue hace 10 años atrás, un grupo de mujeres que hicieron un paro sexual, en donde para que se termine la violencia, no tenían sexo con sus maridos, sus parejas. Ah, sí, yo no recuerdo eso. Mira que aquí en la parte de la política, también el mismo día que ustedes tuvieron elecciones para presidente, que fue el 27 de octubre, si mal no recuerdo, nosotros tuvimos elecciones para alcaldes y gobernadores. Y también se empezó a invertir esa situación, entonces ya no votaron por esos extremos de izquierda y derecha, sino por más independientes. Entonces, por ejemplo, en la región de Antioquia siempre había ganado el uribismo y ganó un independiente que es un chico que viene, digamos, de la nada, interpretando la nada. O sea, no viene de una familia de esas de alta alcurnia, no viene de una familia de políticos, sino que viene de una universidad pública que se ha hecho mucho a pulso y fue elegido él.
Entonces eso fue Y en Bogotá también, me contaron que fue una chica, una señora trans, ¿puede ser? no, trans no, es lesbiana. Lesbiana. Es Claudia López y también viene de una familia donde la mamá es una profesora, donde ella estudió con crédito del ICETES, donde hizo doctorado con una beca y donde ella ha sido política y su pareja está también en el Congreso, es una senadora. Mirá Y vos. entonces cuando ganaron, se dieron un beso, ellas dos, eso también fue. Entonces mira que estamos en un desarrollo que a Muy mí me parece bien. que para Colombia, para Colombia que ha sido tan tradicionalista en eso, o sea, que a pesar de que se cambió la constitución en 1991 por creencias laicas, sigue siendo católica y el que no sea católico es estigmatizado también. Entonces, el que sea ateo no es ateo, sino diabólico. Entonces, a Claro. mí me parece que si hemos, o sea, vamos y vamos con más velocidad, porque éramos demasiado lentos para cambiar las estructuras. Y yo pienso que ya se están viendo unos cambios interesantes Bueno, y que cada día van a tener más velocidad. eso de esta señora lesbiana es muy simbólico. ¿Por qué? Porque el poder, digamos, desde la política de Aristóteles, está ya desde ese primer libro, que Aristóteles es la mano derecha de la Iglesia Católica durante toda la Edad Media. Él escribió la política y por eso nuestros gobiernos están tan teñidos de moral religiosa, por este hombre llamado Aristóteles, antes que la Biblia y todo. ¿Por qué? Porque él decía que el gobierno tiene que ser manejado por unos pocos nada más, que son hombres, tienen que ser hombres libres, es decir, no esclavos, ni hijos ni descendientes de esclavos, y también y gente educada, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se fue consolidando esta idea de que el poder estaba en el macho, en el pa, ¿sí? Que el poder no podía estar nunca en la ma y menos en un homosexual, Ujú. ni en una homosexual, porque esa es la herencia que nosotros tenemos de las religiones, que es que ellos, en realidad, lo que ellos están manejando es el poder desde la iglesia y están manejando las formas de gobierno desde la iglesia. ¿Y cómo es la forma de gobierno para la iglesia? Ideal, la de que esté en manos de el macho alfa y que nunca se mueva de ahí, ¿sí? Ujú. Entonces ahora lo que está pasando es que el poder está pasando de mano, está cambiando y me parece muy, muy interesante que en Bogotá dijimos que era, sí, En Bogotá, en en la Bogotá, capital. en la capital, esté una mujer que muestra el andrógino que vendría a ser que el poder puede estar tanto en el femenino como en el masculino. Sí. Eso fue, me parece a mí grandioso. Entonces, han pasado cosas han pasado que en medio del dolor, pues en medio de lo que pasó ayer, me parece que hemos avanzado y que esta espiral de conciencia va tomando otra direccionalidad. Digamos que ojalá que no vayan los políticos a pescar en río revuelto y vayan a convertir esto en No, otra vez en más violencia, sino que yo creo que nosotros tenemos que ir de a poco quitándoles el poder para, o sea, asumir nuestro poder más que quitarles el poder, asumir nuestro poder para que vaya pasando de mano a mano y desde nuestra casa mostrar que el poder lo puede tener nuestro hijo en un momento cuando nos dice, mira mamá, hoy no me siento bien, no voy a ir a la escuela, y también puede estar el poder en el papá y la mamá y en el abuelo y puede distribuirse y redistribuirse el poder, que esto es muy saludable y que yo creo que es un poco el legado de Bolívar
¿Por qué? Lo quiero decir esto antes de terminar. Porque a Bolívar le termina, digamos, quemando el poder en sus manos, ¿sí? Entonces, porque él cuando empieza su retirada es cuando él se declara dictador y cuando él cree que tiene esa potestad. Sí, cuando ya es ese nivel de capacidad de liderazgo no se va llevando de mano en mano. Exacto. Y se concentra en una sola, ahí es donde ya deja de funcionar el sistema. Exacto. La parte sistémica se deteriora porque con una sola persona no en ningún sistema. En ningún sistema, así gracias. Eso que tú acabas de decir de las familias, que se vaya pasando y que el chico pueda tomar esa voz o el abuelo, eso me parece muy bonito y me parece muy simbólico. Gracias. Hacia ahí vamos, Marta. Gracias a vos y nos vemos prontito. Chao. Chao.